Y en esta noche, pues justamente les hemos preparado un estudio acerca de las persecuciones que justamente fueron hechos hacia los discípulos cristianos en los primeros tiempos y cómo ahora también está pasando algunas situaciones de este tipo. Así es que, mis queridos hermanos, en esta noche vamos a ubicarnos en la palabra de Dios y vamos a adentrarnos en ese mundo tan hermoso como es el mensaje de lo que nuestro Padre Celestial nos quiere transmitir. Y primeramente quiero recordarles pues que en este capítulo 10 del libro de Mateo, pues Mateo nos presenta los hechos referentes justamente al llamamiento, nos hace referencia a la comisión y a las recomendaciones que nos hace a todos los discípulos, en ese tiempo a los discípulos de Cristo y en estos tiempos, en estas generaciones, a nosotros que estamos siguiendo a Cristo. Y también nos muestra algunas advertencias y recomendaciones para los apóstoles en ese tiempo, ¿no? Y pues, ¿cómo se podía aplicar? ¿Cómo se podía aplicar también esa disposición de nosotros, esa disposición y esa integridad para poder trabajar por su obra? ¿Sí? De igual forma, también vemos cómo se da una mirada a la labor misionera futura, o sea, a los tiempos de ahora hasta la segunda venida de Jesucristo. Es también importante aquí recalcar, reconocer la sinceridad con la que nuestro Señor Jesucristo habla a los discípulos, porque la realidad cuando se busca personas que cumplan una misión, por lo general se les presenta las situaciones solamente positivas, o sea, el panorama positivo, o sea, todo lo bueno, como quien dice, ¿no? Pero rara vez se presentan también las cosas, las situaciones difíciles, los obstáculos que se pueden presentar, ¿sí? Y en este caso, pues, Jesús no les dice que les espera fama y fortuna a los discípulos que van a compartir su palabra, sino más bien les dice estar listos, ser prudentes, estar pendientes de lo que pueda pasar. Eso vamos a ver. Cuando nosotros estamos dispuestos a ver todo ese panorama, tanto positivo como negativo, y tal vez no le podíamos llamar negativo, sino más bien de situaciones, de complicaciones, pero que Dios mismo da la fuerza, Dios mismo da esa dirección para poder sobreponernos ante los obstáculos que se puedan presentar. Entonces vamos nosotros a ubicarnos, por favor, el estudio del día de hoy en Mateo 10, 16. En Mateo 10, 16, por favor, vamos a revisar lo que nos dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 16 nos dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En primer lugar, les dice, he aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos, describiendo a los adversarios, en este caso los lobos, justamente como animales rapaces que no perdonan a sus víctimas, como animales que están listos siempre para atacar y para destruir. Pero también les dice, he aquí yo os envío. El éxito de la misión está garantizada. ¿Y por qué está garantizada? Porque justamente esa misión está encabezada, está mandando a realizarla Jesucristo. Y Él dice que en medio de las adversidades, el que los envía es Jesucristo. Y cuando nosotros vemos que una misión está emprendida, cuando una misión está planificada, cuando una misión está dirigida y está acompañada por Jesucristo, las probabilidades de éxito son 100% seguras, 100% garantizadas de que se va a cumplir ese objetivo. Lógicamente que también esa obra, esa misión necesita de hombres probos, de hombres que estén listos para la encomienda realizada, ¿no? Para la encomienda que se les ha hecho, para realizar y para transmitir, en este caso, su palabra. También les dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿sí? En este caso hay un buen ejemplo en el apóstol Pablo, hay un buen ejemplo del apóstol Pablo de esta misión que está encomendando a sus discípulos, ¿sí? Vamos también a revisarle, por favor, en 1 Corintios 9, 19 al 23, en donde hace referencia, en donde Pablo presenta un testimonio de cómo él trabajó, de cómo él tuvo que adaptarse a las situaciones para poder evangelizar, para poder trabajar por la obra de Dios. Versículos desde el 19 al 23 de 1 Corintios capítulo 9 dicen, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos.
a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto yo a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para que a los que están sujetos a la ley, ganárselos también. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pablo también hacía esa comparación, no dice como que yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino estando con la ley de Cristo, dice para ganar también a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Es decir, la adaptación que tuvo el apóstol Pablo, pero eso sí, con mucha perspicacia, con mucha anticipación para lo que podía pasar. Una persona puede hacer esto siempre y cuando esté bastante íntegra en su convicción de que la palabra de Dios es de tal manera y no puede tal vez cambiar de pensamiento o de posición o de actitud en el camino. Entonces el apóstol Pablo en este caso nos indica, nos enseña y nos expone aquí en 1 Corintios 9, 19, que él estuvo dispuesto a trabajar bajo cualquier circunstancia para ganarse a los débiles, para ganarse a las personas que decían que no tenían ley, para las personas que vivían bajo la ley. Y para todo ese tipo de personas, él tuvo que adaptarse y lo hizo de muy buena manera y dijo, a todos me he hecho de todo para que todos de algún modo se salven. Y esto hago por causa del Evangelio. La causa principal que el apóstol Pablo sintió para que tenga un efecto positivo justamente este gran plan de evangelizar, de presentar el mensaje de Dios, fue el de justamente, dice, para hacerme copartícipe de él. Es decir, el apóstol Pablo tuvo bien clara la misión que fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero él tuvo en todo momento sencillez para adaptarse a ese trabajo. Lógicamente, como les vuelvo a repetir, tenía esa convicción de que ese trabajo encomendado por Dios era lo mejor que le podía pasar a él, ¿no? Porque él siempre estuvo dispuesto, aunque sabemos la historia de él, pero cuando ya tuvo esa oportunidad de poder servirle a Dios para transmitir su mensaje, él lo hizo de muy buena manera. Su sencillez también se veía en la humildad. El apóstol Pablo también fue humilde. Como judío de la secta farisea y doctor en la ley, tranquilamente Pablo podía hacer alarde de su conocimiento. Pero ¿saben qué? Una cosa, mis queridos hermanos y oyentes, no lo hizo. Y no lo hizo, ¿por qué? Porque en su pensamiento era ganar a Cristo, en su pensamiento era convertirse en un ejemplo de trabajo, en un ejemplo de obrero, en un ejemplo de colaborador para que el gran protagonista de toda esta historia hermosa que es de salvación, siempre fuese Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo tuvo la sencillez, la humildad y la modestia, ¿para qué? Para que él sea un instrumento adecuado para que la obra de Dios siga avanzando. De igual forma, pero también Pablo, aplicando de lo que nos dice en el versículo 16, y también ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. También Pablo fue un hombre astuto. Por favor, lo pueden revisar en Filipenses 3, 4 al 7. Vamos a revisarlo. Filipenses 3, 4 al 7, capítulo 3, versículo 4 al 7. Cuando la situación lo requería, ¿qué pasaba con el apóstol Pablo? También se portaba de una manera astuta. Desen cuenta que él utilizó su ciudadanía romana para escapar de situaciones peligrosas. Incluso utilizó esa ciudadanía romana, ¿para qué? Para conversar, para relacionarse con el César, con el fin de dar el mensaje, con el fin de ¿qué? De transmitir también el evangelio, y no solamente a él, sino a los ciudadanos de Roma. ¿Sí? Por tanto, era indispensable sentirse que también tenía que tener esa modestia, esa sencillez, pero también tenía que estar listo para en alguna oportunidad poder presentarse, inclusive ante personalidades tan importantes como en este caso el César, en Roma. Entonces, Pablo aplicó bien este versículo en el cual decía que seamos prudentes, que seamos sencillos como palomas, cuando la situación lo solicite, lo requiera, pero también así mismo tenemos, como les vuelvo a repetir, mis queridos hermanos y oyentes, estamos viendo que el trabajo de Dios amerita estar íntegros y preparados para toda situación. En los tiempos de ahora, nosotros también podríamos enfrentar, ¿qué? Podríamos enfrentar hostilidad, podríamos enfrentar situaciones en las cuales se nos ponga tal vez en controversia o en entredicho, quién sabe, ¿no? Puede llegar el momento también de que alguien quiera provocar inclusive.
pero tenemos que ser astutos para darnos cuenta que es una provocación y no ceder ante esa provocación, sino más bien contestar bíblicamente y tratar de evitar una polémica, una controversia, ¿sí? Y de igual forma, si hay personas que realmente vemos que también están con esa sed, con ese interés de poder, de querer aceptar la palabra de Dios, nosotros como cristianos y como colaboradores de la transmisión del mensaje, también vamos a estar dispuestos y con mucha paciencia, con mucha interés, vamos a ser prudentes, no ingenuos, no ingenuos, tampoco vamos a ser embusteros, porque nuestro plan, nuestro objetivo es que la mayor cantidad de personas conozcan la palabra de Dios. ¿Sí? Conozcan la palabra de Dios y nuestro plan, nuestra planificación, nuestra misión no es tal vez la mayor cantidad de gente. Y bueno, por la cantidad podemos sentirnos contentos de que hay mucha gente que puede estar ahí, pero que no aceptan, que no entienden, que no escuchan, que no quieren doblegarse ante el poder de Dios. Y uno se da cuenta de eso cuando hacen preguntas tal vez inclusive hasta malintencionadas. Y estamos hablando en este momento de los de la persecución a los que son objetos. En este caso también vamos a ver en unos instantes acerca de cómo nosotros debemos actuar cuando se presentan este tipo de inconvenientes. Vamos, por favor, también a revisar el versículo 17 y 18 del capítulo 10 de Mateo. Versículo 17 dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ustedes recuerdan cuáles eran los concilios, ¿no? Bueno, eran esos tribunales esos tribunales judíos en cada localidad, en donde se encargaban de ¿qué? De poner, entre comillas, justicia en las cosas religiosas. Entonces, prácticamente eran instancias, eran situaciones en las cuales, pues, las personas que tenían alguna situación religiosa que no era conveniente a lo que en esos tiempos pensaban, a lo que en esos tiempos creían, pues tenía que vérselas con el concilio. Y el concilio daba veredicto. Y dice que se guarden de los hombres, porque hoy entregarán a los concilios. ¿Se acuerdan ustedes también acerca de cómo algunos apóstoles fueron llevados ante esos concilios? Bueno, en todo caso, después de Pentecostés, la iglesia comenzó a ser perseguida. No tardó la persecución hacia la iglesia. Tanto Pedro como Juan fueron llevados delante de los ancianos de Jerusalén, donde les interrogaron acerca de su fe. Comenzaron a preguntarles por qué, cómo, quién, ¿sí? Dada su convicción, dada su fuerza. No solo fueron perseguidos por los gobiernos y autoridades, sino también fueron perseguidos sino también por sus amigos y familiares, como lo vemos en este mismo capítulo, en el versículo que vamos a revisar en unos momentos, en el versículo 21, también vemos cómo también el hombre va a ser perseguido no solamente por los gobernantes, por las autoridades, sino también va a ser perseguido por su propia familia, ¿sí? Entonces, hermanos, a menudo para vivir para Dios, ¿qué acarrea? A menudo, por lo general, acarrea persecución. Y no hablemos también no solamente de una persecución física, sino también de una persecución tal vez intelectual, una persecución tal vez social, una discriminación inclusive, discriminación, persecución, alejamiento, etcétera, de los propios amigos y familia. Pero de igual forma tenemos que considerar que así como viene la persecución, también, como dijimos, viene la oportunidad para proclamar la buena noticia, para proclamar el evangelio de salvación, ¿sí? En tiempos de persecución no nos podemos sentir seguros. ¿Por qué? Porque al principio dijimos, ¿cuál es el gran artífice? ¿Cuál es el gran promotor de toda esta gran historia, de toda esta gran promesa que es justamente la salvación? Es Jesucristo. Y nosotros tenemos garantía de que Él está con nosotros. Tenemos fuerza, tenemos integridad, tenemos ganas, ánimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que siempre está encaminado junto a nosotros, ¿sí? Por favor, vamos a revisar Juan 16:33. ¿Qué nos dice en Juan 16:33? Que justamente Jesús ha vencido al mundo. Jesús estaba convencido de que estaba enviando a estos discípulos a que trabajen por su obra en el mundo entero, prácticamente. ¿Por qué? Porque Él dijo que ha vencido al mundo. Versículo 33 del capítulo 16 de Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si nosotros tenemos paz dentro de nuestro corazón, el trabajo va a ser más productivo, el trabajo va a ser más fructífero, el trabajo va a ser más amplio.
El trabajo va a tener mayor magnitud, mayor alcance para las personas. ¿Por qué? Porque estamos nosotros íntegros, estamos con paz, estamos con tranquilidad. Y nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Sí, también está garantizado de que va a haber aflicción. También está garantizado, entre comillas, de que va a haber problemas. Dice, pero, aquí viene esa pequeña palabra, pero así mismo que le une a la confianza que debemos tener a nosotros, a Cristo. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo envió a sus hijos, envió a sus creyentes, envió a los discípulos, y él sabía a futuro que a toda persona que va a trabajar por su obra, estaba enviando con mucha confianza. Él sabía de lo que estaba hablando, y las personas que en ese tiempo escucharon, y en estos tiempos de ahora escuchamos, tenemos esa plena convicción, esa confianza de que tendremos aflicción, pero también vamos a confiar porque Jesús venció al mundo. Y quienes se mantengan firmes, dice la palabra, y quienes se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Hasta el fin tenemos que mantener esa fuerza, tenemos que mantener esas ganas de seguir trabajando por la obra de Dios, ¿no? Vamos, por favor, a revisar Mateo, los siguientes versículos, Mateo 19:20. Dice la palabra, pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a revisar una situación, hermanos. Vamos a recordar una situación. En Éxodo 4:12, ustedes se acuerdan que esta misma promesa le hizo el Señor a Moisés, ¿sí? Cuando lo mandó delante del faraón. Había una excusa, inclusive de parte de Moisés, de que dijo, yo no, ¿y ahora qué voy a hablar? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Muchas preguntas se hacían, ¿no? Y nos puede pasar a nosotros. Como humanos siempre estamos listos para trabajar, listos para, inclusive hasta preparados, pero puede ser alguna situación que como humanos, de ese instinto humano, nos puede fallar y nos puede decir, ¿y ahora qué voy a hablar? ¿Qué palabras exactas? De hecho, cuando se presentan situaciones o problemas específicos, hay personas que, bueno, en este caso estamos también trabajando en la consejería, inclusive, que a veces tenemos que encontrar las palabras exactas para poder ayudar a personas o a familias. Entonces nosotros siempre estamos pensando de que las palabras exactas, y pedimos en oración inclusive, que las palabras exactas para transmitir un mensaje, para transmitir una energía, una fuerza positiva a una familia, a una persona, nos las va a dar Dios, ¿sí? Entonces aquí dice que recordemos cuando el Señor le mandó a Moisés, ¿a qué? A que hable tranquilamente, porque él iba a dar las palabras exactas para que hable delante del faraón. Y le dijo, ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Si eso le dijo el Señor a Moisés, Moisés fue confiado para decir las palabras que Dios le iba a presentar. De igual forma, Jesús le dijo a sus discípulos que cuando fueran arrestados por predicar las buenas noticias, no se preocuparan porque lo que debían decir en su defensa. O sea, que no estén preocupados por lo que iba a pasar. Si alguien les iba a contender, si alguien les iba a preguntar de alguna manera, que no se preocupen, que Jesús iba a estar con ellos para poder dirigirles. Dice, el Espíritu de Dios hablaría por medio de ellos. Esa promesa fue cumplida, y fue cumplida en Hechos. Por favor, se ubican en las Escrituras, en Hechos 4, del 8 al 14, ¿sí? Vamos a revisar cómo fue cumplido esa promesa de poder presentarse las palabras exactas en el momento exacto. Versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la parte más importante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sabiendo que eran hombres
si cabe el término, sencillo, simple, como queramos decirlo, y del vulgo. Se admiraban, entonces ahí se dan cuenta, la gente se da cuenta de que tal vez no eran sus palabras, eran palabras de un espíritu superior, de algo superior, y justamente eran las palabras, la palabra del Espíritu Santo que les podía a ellos guiar y podía a ellos decirle lo que tenían que decir. Y les reconocieron que habían estado con Jesús, les reconocieron que eran apóstoles, que eran discípulos, que eran seguidores de Jesús. Versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué? Porque era maravilloso ver esas palabras tan, como acabamos de ver nosotros inclusive, esas palabras tan hermosas, tan bonitas, que tenían mucha presencia de lo que realmente Jesús había venido a hacer aquí en este mundo. Entonces ellos no pudieron decir nada, los que estaban en contra de ellos no pudieron, tuvieron que quedarse prácticamente se quedaron paralizados con esas palabras que dieron. Entonces, aquí está demostrado una vez más que se dio cumplimiento a esa promesa que dijo, que se les dio, de que los discípulos no tenían por qué preocuparse, y no tenían de qué preocuparse porque las palabras exactas iban a llegar en el momento adecuado. De igual forma, pero asimismo, erróneamente, algunos creen que esto significa tal vez el de que no tengamos que prepararnos y podamos imitar un comentario bíblico, podamos imitar alguna situación solamente por instinto. La realidad es que tenemos que nosotros estar conscientes de que necesitamos también escudriñar, revisar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea una guía oportuna, para que sea una guía completa, para que sea una guía poderosa y que nos pueda ayudar para que muchas personas puedan llegar a conocer la palabra. Y dice, y debemos estar listos a dar respuestas bien pensadas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que de igual forma, así como unas palabras buenas, correctas, precisas, pueden ayudar, así unas palabras inadecuadas pueden desanimar, pueden confundir. Y la obra de Dios, en vez de crecer, ¿qué va a hacer? Va a tender a minimizarse, digamos, a mermarse, a restar. Y eso es lo que nosotros no queremos. Lo que nosotros queremos es con las palabras que Dios nos dé, queremos que más personas escuchen la palabra de Dios, que más personas entiendan, sientan y se conviertan en cristianos. Ahora, mis hermanos, pero también un punto importante que es, bueno, cuando uno se está compartiendo esa palabra, debe también haber ese tono de amabilidad. ¿Se imaginan, hermanos, que alguien podamos compartir un mensaje oportuno, un mensaje completo y con alegría, con ánimo, con esperanza, con convicción de lo que estamos diciendo nosotros? Eso sentimos. Con convicción de lo que estamos diciendo nosotros, eso nos está pasando y eso es lo que nosotros agradecemos a Dios, que nuestras palabras sean lo más sinceras posibles, que nuestras palabras de predicación, de compartimiento, sean lo más anímicas posibles, pero también sean sinceras, porque nosotros no podemos ofrecer algo que no tenemos. Tiene que salir de nuestro corazón, pero tiene que salir también pidiendo en oración a Dios que nos dé esas palabras de ayuda a los hermanos y a la persona o a la situación que nosotros necesitemos. Creemos que esta actitud positiva de predicación, de predicar, va a causar, y esperamos reacciones positivas, esperamos cambios positivos de nuestros oyentes, de nuestros compañeros, de nuestros amigos que nos escuchan y de nosotros mismos. Porque luego de escuchar, luego de comprender esos hermosos mensajes, lo primero que tenemos que hacer es desde nosotros mismos empezar el cambio, desde nosotros mismos empezar esa disposición de tenerle a Dios, para tener a Dios y para nosotros servirle a Dios. ¿Sí? Por eso es que en cada predicación, debemos pensar de que Cristo, de que Dios está escuchándonos a nosotros, cómo, cuándo y lo que tenemos que decir. Y cuando nosotros sintamos que nos faltan palabras, que nos faltan tal vez inclusive alguna situación, algún tino inclusive para topar palabras que no hieren a algunos, porque la palabra de Dios es así, necesita ser hablada con toda franqueza y con toda integridad. Pero también como humanos también somos sensibles y somos susceptibles a que alguna palabra tal vez no nos guste. Entonces también como humanos también vamos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa manera para que el mensaje de Dios llegue de una manera más positiva a los oyentes. Vamos, por favor,
a revisar el versículo 21-22, versículos 21-22 de Mateo 10. Versículo 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos revisando un pasaje, un contexto bíblico en donde hablamos acerca de la persecución a los discípulos cristianos, la persecución a los que fueron objeto los discípulos en esos tiempos, ¿no? Luego, como dijimos, luego de Pentecostés, comenzó la persecución. Ahora pensamos, sentimos, creemos que hay persecución. Estas advertencias eran de alguna manera conocidas por los judíos, los cuales estas advertencias las asociaban con el día del juicio final del Señor. Esto de que el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hay algunos libros apócrifos del periodo intertestamentario, es decir, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, en donde describen, por ejemplo, los libros de Enoc, de Jubileos, ¿sí? Son libros apócrifos en los cuales detallan acerca justamente de las dificultades y de las persecuciones que se levantarían entre los mismos familiares. ¿Se acuerdan que al principio dijimos y habíamos topado ese punto en donde la propia familia podía llegar a ser, entre comillas, enemigo? ¿Sí? ¿Por qué? Por pensar diferente o por pensar y por servirle a Cristo. Por pensar positivamente, por pensar en que las cosas tienen que hacerlo de una manera como Dios, como Cristo nos manda a hacer. Y por eso podemos fácilmente ganarnos enemigos, inclusive dentro de la propia familia. Y está hablando de que estos libros estaban describiendo acerca de estas dificultades, de estas persecuciones a los cuales serían objetos gente en ese tiempo y gente en las siguientes generaciones hasta llegar a las que estamos ahora viviendo. Roma llegó a ser un lugar en donde se pusieron en contra inclusive de estas personas. ¿Por qué? Porque no les convenía saber que los cristianos comenzaban a enseñar acerca de la corrupción, acerca de la idolatría del imperio romano. Por lo que muchos llegaron a odiar a familiares, porque algunos se llegaron a convertir en cristianos. La única razón, o sea, en ese tiempo comenzaron a ver discriminaciones, a decir, bueno, alejamientos, a ver, distanciamientos. Sí, porque había gente que comenzaba a aceptar, comenzaba a comprender, comenzaba a sentir ese mensaje de Cristo y comenzaba a servirle a Cristo. Y lógicamente no podía esperarse otra cosa de ganarse enemigos, de ganarse distanciamientos entre la propia familia. En medio de esta situación difícil, donde sus enemigos eran sus propios familiares, Cristo nos enseña y nos mantiene a qué, y nos exhorta a que mantengamos la fe, a que mantengamos nosotros la fuerza y la esperanza en que Él está junto a nosotros. En persecución, en cualquier circunstancia dura que se nos presente, Jesucristo va a estar junto a nosotros. Es decir, mantenerse firme hasta el fin, mantenerse firme hasta los últimos tiempos, ¿sí? No es una manera exactamente de ganarse la salvación, sino que estamos en constante prueba. Es decir, no solamente podemos decir que tenemos que ser constantes en estar leyendo la palabra, debemos ser constantes y tener una vida genuina y consagrada a nuestro Padre Celestial, consagrada a Cristo. ¿Y en qué se traduce esa constancia? La palabra constancia no debe estar sola, sino que la palabra constancia debe estar acompañada también de acción. En este caso, debemos nosotros tener una vida constante de lucha, debemos tener una vida constante de trabajo, debemos tener una vida constante de fe, debemos tener una vida constante de servicio, es decir, de constante actividad cristiana para que nosotros podamos decir que estamos en actividad, podamos decir que estamos en un proceso, que estamos que estamos en un camino cristiano. Y no solamente decir, bueno, yo estoy asistiendo todos los domingos, asistir, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no va a haber peligro, no va a haber persecución, no va a haber ninguna situación, no va a haber dificultades, inclusive, de solamente asistir. Tenemos que nosotros dedicarnos al trabajo, dedicarnos digamos, a dar ese testimonio mismo de servicio a Dios. Y ahí sí nosotros podemos darnos cuenta que el servicio a Dios también sí presenta situaciones en las cuales se necesita de valor, se necesita de fuerza para continuar paso a paso las cosas que Él mismo nos está enseñando. Y los últimos versículos de este estudio de Mateo capítulo 10, versículos 23-25 nos dice, el versículo 23, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer
todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. A los mensajeros de Dios les espera, como dijimos, les espera persecuciones. Al mensajero, al que realmente está trabajando, se le va a presentar algunas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no todas las personas están con ese corazón abierto para aceptarle a Cristo. ¿Sí? Y a los mensajeros de Dios, precisamente, las persecuciones se les va a presentar. Ya que Jesús habló de esto porque en carne propia Jesús fue llevado ¿a dónde? Fue llevado ante Poncio Pilato, fue juzgado a muerte inclusive. Entonces él sabía de lo que estaba hablando, sabía de lo que se les podía presentar a los cristianos. Él les dice que no esperen un trato diferente, que no esperen una consideración, si cabe el término, sino que debían esperar cosas difíciles. Así es que Jesucristo estaba muy seguro de lo que estaba hablando, estaba muy seguro de lo que estaba también ofreciendo a sus discípulos. Aflicción y también esperanza. El príncipe de los demonios es Satanás, también conocido como Belcebú o como el señor de las moscas. Los fariseos, ¿qué hicieron ellos? Acusaron a Jesús de valerse del poder de Satanás para expulsar demonios. Hasta ese punto llegaron los fariseos de acusar a Jesús de que tenía un pacto, un compromiso con Belcebú para expulsar los demonios. ¿Se acuerdan? Por favor, vamos a revisar en Mateo, el último versículo que vamos a revisar en esta noche, Mateo 12, 22. Mateo 12, 22 al 30. Nos dice la palabra en un pasaje bastante explícito acerca de esta situación. Dice, entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. ¿Quién? Jesús. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos, no podían faltar los fariseos, ¿no? Pero los fariseos al oír esto, al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no los ata? Entonces podrá saquear su casa. Y versículo 30 dice, el que no está conmigo está contra mí. Es decir, hay solamente dos caminos. Quien no está con Cristo está en contra de Cristo. No hay situaciones, no hay posiciones tibias en donde diga, lo que pasa es que yo para que no me persigan voy a trabajar así de forma en perfil bajo nomás. No. Si se trabaja para Cristo o no se trabaja para Él. No hay términos medios. Y por eso aquí el último dice, versículo 30, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo nos recoge, desparrama. Vamos a recoger, vamos a unir, vamos a trabajar para hacer más cristianos. No desparramemos el tiempo, no desparramemos las situaciones que Dios nos da, que Cristo nos da, ¿para qué? Para juntar mejor a la gente y vamos a utilizarlo mal y vamos a desparramar, vamos a desperdiciar. Tenemos que recoger esperanza para seguirla repartiendo a las personas que necesitan esperanza. Debemos recoger testimonio de hijos de Dios, ¿para qué? Para también compartirlo con personas que están realmente interesadas en las cosas de Dios. A veces a lo bueno es llamado malo, y en este caso, analizando estos 3 versículos, si a Jesús siendo perfecto lo llamaron malo, sus seguidores deben esperar acusaciones similares. Los seguidores de Cristo debemos esperar acusaciones que son sin pies ni cabeza, inclusive a veces pueden utilizar términos que nos ofendan de gran manera, e inclusive puede llegar al punto de que nosotros realmente nos sentamos muy, muy ofendidos, pero ese es el precio, ese es el costo que debemos de pagar por servir a nuestro Dios. Por eso dice, quienes se mantengan firmes serán resarcidos, quienes se mantengan firmes serán galardonados con ese premio especial que es la salvación. ¿Sí? Y vamos, por favor, en este último punto, vamos a revisar acerca de las conclusiones a las que hemos llegado en este pequeño estudio acerca de la persecución
al cual fueron sometidos eh, los discípulos de cristianos en tiempos pasados, ¿sí? En primer lugar, Jesús envía a sus discípulos a proclamar su mensaje de salvación, preparándolos y animándolos. Jesús no envía nunca, no envía jamás a sus hijos a su deriva. Siempre va a estar Él constantemente preparándolos y animándolos, presentándose en las situaciones más duras. Él nunca nos va a dejar solos. También para compartir el mensaje de Cristo debemos ser prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Vimos que un ejemplo que encajó perfectamente para demostrar de que era así, pues el apóstol Pablo actuó de una manera prudente y actuó de una manera sencilla, de una manera modesta, siempre dando el protagonismo a Jesús, siempre dando el protagonismo a quien realmente se merece ese protagonismo, esa gloria, en este caso Jesucristo y su Padre Celestial, que es nuestro Creador. La vida entregada a Cristo puede traer, ¿qué puede traer, mis hermanitos? Puede traer persecución, por supuesto, pero también oportunidad de llevar la salvación a muchos. Si nuestro objetivo, si la consecuencia es llevar la salvación a muchos, entonces nosotros estamos dispuestos, deberíamos estar dispuestos a que tal vez suframos persecución, pero esa oportunidad no la podemos perder. Esa oportunidad de llevar salvación a muchos no la podemos perder. Así como prometió a Moisés que iba a darle las palabras exactas, las palabras adecuadas en el tiempo adecuado, indicado, así también prometió a sus discípulos que no iban a estar solos cuando tengan que hablar. Jesús no nos abandona. Nuestra vida cristiana es de constante, les decía, hermanos, que no solamente es de constancia de asistir a un lugar o de constancia de presentar algo. La vida cristiana es constante y es de constancia acompañada de ¿qué? De lucha, de constante trabajo, de constante fe, de constante servicio. Mis queridos hermanos, en esta noche que nosotros hemos presentado este pequeño estudio, entonces estamos listos y dispuestos a seguir trabajando por su obra. Yo en esta noche quiero agradecerles por haber escuchado este mensaje que Dios nos ha tenido a todos nosotros. Cuando nosotros estamos preparando un mensaje, lógicamente que analizamos las palabras que vamos a decir, analizamos el tiempo que vamos a ocupar, analizamos muchos aspectos. Pueden ser sencillos, pueden ser un poquito más complejos, digamos así, ¿no? Pero siempre nosotros sabemos que este mensaje, sabemos que estas palabras nos va a dar Dios. Preparamos de una manera y a veces inclusive se presentan dentro de la exposición, se presentan otras palabras tal vez más adecuadas, tal vez inesperadas inclusive, les digo por experiencia propia, pero nuestro corazón, nuestra vida está siempre preparada, está siempre lista para dar lo mejor, para exponer lo mejor porque nosotros estamos inmiscuidos en ese camino, en ese trabajo que Dios nos ha confiado. Así es que, hermanitos, en esta noche que nosotros nos podemos sentir perseguidos, en esta noche que nos podemos nosotros tal vez sentir perseguidos por, ya les digo, no solamente físicamente, sino tal vez por algún pensamiento, el cual no nos permite desarrollar un trabajo completo, adecuado para la obra de Dios, es hora de que nosotros siempre nos acordemos de las palabras de ánimo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial y también de Jesucristo, quien va a estar constantemente junto a nosotros. Y mis hermanitos, que tengan una muy buena noche. Les agradezco por su atención a este estudio. Se los quiere mucho. Hasta la próxima oportunidad.